Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Hola a todos, aquí están Cortés y Rojas por primera vez durante esta pandemia, un poco para contarles qué es lo que está detrás de la puerta de Paisajes Imaginarios, o más que nada detrás de la puerta de lo que nosotros hacemos y cuál es la idea y hacia dónde va todo esto. Mi nombre es Joaquín Cortés y soy la persona que escuchas al principio y al final de Paisajes Imaginarios de los episodios. Y estoy aquí en el Reino Unido y conversando directamente con Rojitas, que está al otro lado. Hola, aquí estamos en la sexta región de la República Austral de Chile, cerca de una zona rural, cerca ya de la cordillera. No doy más datos para que sea más misterioso. Claro. Y desde acá, esta conversación, ¿ya? Miles y miles de kilómetros, unidos por la tecnología. Unidos por la tecnología y por las ganas de hacer algo creativo, ¿cierto? Eso es lo más importante. Claro que sí. Entonces, me imagino que la gente que está escuchando tiene mucha curiosidad de saber de dónde viene todo esto, de cómo es el proceso creativo de Cortés y Rojas trabajando un episodio para Paisajes Imaginarios. No sé si quieres partir tú, Ariel, contando un poco qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos. Bueno, esto es como un semillero que viene de muchos años, de la idea de crear cuentos. Algunos cuentos partieron, la génesis creativa es muy diversa, entonces no existe una fórmula de que todas partieron de la misma manera. Entonces la génesis creativa es algo tremendamente diverso, tiene una casuística que no se puede con una sola fórmula explicar. Con ejemplo a veces las cosas quedan más claras, pero por ejemplo el último podcast, El ladrón crucificado, partió simplemente de que como nieto era muy asiduo a conversar con mi abuela Natividad contaba historias, entonces ella contó una vez una historia de tres tipos borrachos que iban, ¿no es cierto? Y a uno no sé qué bicho le picó y le dio por creerse Jesucristo. Y le dijo en buen chileno, ya, huevón, crucifíquenme, porque había como una estaca o había una cruz en el camino. Y el tipo lo amarraron ahí, lo levantaron, y el tipo, como se empezó a sentir incómodo, se meneó así y la cruz se vino abajo así, y murió aplastado por la cruz. Y ella me contó esa historia, una historia real. Y yo quedé totalmente impactado, porque yo he sido un cabro de 16 años cuando escuché la historia, muy, muy sugestionable, y me quedó dando vuelta la idea, hasta que quedó la versión que ustedes llegó a usted del ladrón crucificado es una versión totalmente que casi no se puede reconocer con esta primera historia que les acabo de contar. Pero es producto de un proceso creativo que pasó en mi mente y que fue sufriendo varios ensamblajes, esto calza con esto, con lo otro, hasta llegar al terremoto de Valdivia en 1960 y ver un impostor pero básicamente la idea se mantiene incólume, la idea es un hombre que suplantó a Cristo. Ya veo. Y en este proceso tú das la idea, la pones tal vez en tu cabeza o en papel, la ves y después haces otra versión y así. Es como reiterativo el proceso de crear hasta llegar a la versión final, algo así. Podría decirse que es algo así, pero mira, básicamente yo creo que las cosas tienen o no tienen un germen creativo. ¿Qué es lo que es el germen literario, mejor dicho? El germen literario tú lo puedes encontrar en cualquier parte.
lo puedes encontrar en una conversación, en esto, en lo otro. A veces alguien te cuenta una historia, a veces en un titular de un diario. Me acuerdo una vez estos titulares amarillistas de La Tercera. Brad Pitt donó los espermios. Claro, no, era algo, simplemente los tipos se ven en la necesidad de hacer un titular con la mínima cantidad de palabras que diga lo máximo. Entonces estaba la historia de un chico que estaba recolectando dinero para poder hacerse una operación en Estados Unidos. Y el titular de La Tercera decía algo así como, niño que buscaba corazón murió en el avión. Y yo digo, esa weá es un poema, po. Claro, te fijas tú, o sea, ahí hay un germen literario, ¿te das cuenta? O luego en un diario, ¿no es cierto?, salía que el reloj de la iglesia de San Francisco se ha detenido muchas veces en el año, y sucede que un monje, un franciscano, subió a la torre y descubrió que ahí iban a morir muchas palomas, entonces había los engranajes estaban un poco oxidados tal vez, pero los esqueletos de las palomas no dejaban avanzar el mecanismo del reloj. Ya. Esto es absolutamente literario, ¿te das cuenta? Entonces, sí, claro. Las conversaciones, las cosas más casuales, pedestres, no sé qué palabra usar, tú a veces gérmenes literarios. Y a lo mejor a ti te pasa lo mismo, no sé. Claro. La vida a veces te da... Bueno, yo soy más, mi estética es más dentro de la poesía y la música. En todo caso, también escribo historias. Algunas de las historias que he desarrollado van a salir en la temporada segunda, así que no les voy a contar nada todavía. Estamos trabajando en eso. Pero en general, para mí, el proceso creativo es muy similar, pero ¿cómo explicarlo? Es sonoro. Entonces, por ejemplo, estaba trabajando en unas ideas para una canción que tengo que hacer para alguien. Yo siempre hago canciones para alguien, es una maldición eso. Y partí con una idea en un cierto tono y tengo la estructura y sé cómo va a ser, pero ese es el germen. Entonces tengo que empezar a cubrir el entramado, el esqueleto con ideas y con otras cosas y probar distintas estructuras que pueden o no pueden calzar. Y en el fondo, a pesar de que puedo escucharlo en mi cabeza, tengo que tocarla. Entonces, a veces incluso llego al punto de grabar la idea completa para ver cómo suena, y escucharla y ver si está solucionado el problema o no. Y en ese proceso hago lo mismo que Rojita, trabajar las ideas, y tengo varias en paralelo que estoy trabajando en estos momentos, así que eso es así. A ver, pero hablemos un poco más de qué es lo que pasa con un episodio, eso sería la idea creativa, así como parte el germen del episodio, pero ¿qué es lo que pasa después? Contémosle a la gente cómo nos arreglamos con esta idea de que estamos tan lejos. Yo estoy en Inglaterra y Ariel está en Chile, en algún lugar secreto que no vamos a nombrar. Entonces, ¿cómo parte todo esto? Entonces, lo conversamos usando, obviamente, tecnología como WhatsApp, por Messenger y cosas así. Entonces, tenemos una pauta de bocetos de historia y yo le digo, Ariel, me gusta esta, me gustaría que hicieras, desarrollaras más esta. Entonces es un germen. Entonces, ¿qué hace Rojita cuando recibe el mensaje? Bueno, hago diferentes versiones, ¿no es cierto? Esto es como la física cuántica, ¿no es cierto? Claro, mucha gente habla de física cuántica y nadie sabe lo que es realmente. Es un tema súper difícil. Pero así popularmente es algo así. O sea, hay un germen literario, hay una idea, y a veces se dan diferentes finales para la idea. O sea, ¿cierto? Pedro tiene la opción de ir al cine o no ir al cine, o a lo mejor va a la plaza. Y si va a la plaza se va a encontrar con María, pero si va al cine a lo mejor se encuentra con Verónica. Y si se queda en casa tal vez recibe una llamada. Entonces son diferentes finales, ¿no es cierto? Diferentes alternativas para diferentes finales, o a veces diferentes alternativas, diferentes caminos para un mismo fin
como en el caso del ladrón crucificado. Entonces, el trabajo de Caco es el trabajo de un poco de editor, aporta sentido común, aporta la política de paisaje imaginario, que es la política general, cómo se estructura. A veces soy muy barroco y empiezo con mucha... Te me vas por las ramas, niño. Puede ser, claro, para decirlo de esa manera, claro, yo iba a decir que es como más alucinógeno o algo así. Pero sí, entonces ese es más o menos el modo operandi que tenemos, ¿no es cierto?, de diálogos para llegar al producto final. Claro, entonces tú me mandas las historias y yo te digo, no, hazla de nuevo. O, me acuerdo, no sé qué episodio fue una versión del de Trevor, Robert Trevor, donde tenía un papel que sonaba en la grabación. Entonces, Claro. con esa calidad no era posible sacar el episodio, entonces te lo hice regrabar entero para que no se escucharan. Y te dije también que yo le ponía las pausas, en fin, Claro. que la estructura, digamos, del cuento yo la podía variar un poco. Entonces, claro, va y viene. Este proceso a veces con algunos cuentos es instantáneo. A mí me gusta el cuento inmediatamente. Me acuerdo que el del tío Alfredo, inmediatamente yo dije, esto es una joya. Porque es divertido, pero vos estáis serio, po. Entonces es como Buster Keaton, como un humor que es para afuera, o sea, que la historia en sí no es divertida dentro de los protagonistas. Claro, es que es divertido de visualizar. hay que estar serio. Claro. Entonces historias como esas pasaron inmediatamente el proceso del quality control. Pero otra historia hasta el día de hoy que hemos estado conversando cómo solucionar el problema. Entonces, Ariel me sugiere ideas, yo sugiero de vuelta, a veces la idea es mía, la idea original es mía, entonces yo tengo una idea de para dónde quiero que vaya y Ariel quiere que vaya para otro lado, en fin, pero nos ponemos de acuerdo. Es un proceso creativo dinámico conjunto en que trabajamos juntos. Y después, ¿qué pasa? Que llega la grabación final que va a ser aceptada y yo la escucho y decido cuál va a ser la banda sonora, porque obviamente hay toda una estructura sonora que soporta el comandamiaje, digámoslo, la grabación de Ariel. Que a todo esto eres muy histriónico, a mí me gusta mucho cómo actúan los personajes cuando Robert Trevor se ríe, con esa risa maldita, tengo poder para condenar a la humanidad, es notable. Y bueno, el ladrón crucificado también, como que hemos crecido también desde el punto de vista dramático, ¿cierto? Claro, es que también los cuentos demandan un cierto histrionismo. Hay cuentos que no se pueden contar en forma plana, como el caso del ladrón crucificado. Es fuerte, es algo tan emotivo que es tan fuerte que no se puede contar en forma plana. Por otra parte, si no hay emociones, no hay magnetismo con la persona que está escuchando. Es como un profesor. Todos hemos tenido la experiencia de ser alumnos alguna vez y hemos tenido un profesor fome y un profesor entretenido. El profesor fome pasa la materia en un tono plano y que todos se quedan dormidos. En cambio, el profesor entretenido, sobre todo de historia o de cosas donde se cuenta una narrativa, vive la situación. Yo tenía profesores que hasta se disfrazaban para hacer clase, pues. Entonces, a todo esto déjame interrumpirte aquí para decirle a los escuchas que Rojita es profesor de arte. Y alguna vez ejerciste de profesor de arte, ¿cierto? Tú eres profesor de física. Yo soy profesor de geología y hago clases en una universidad británica, claro. Eso es Claro. es la, ¿cómo se llama?
la cara que cubre el verdadero yo, que hace todas estas cosas oscuras como la música Claro. y este Y tu podcast. papá ha escrito libros de cuentos, mi papá también. Entonces también es una cuestión que viene, mi papá también ha escrito A libros. todo esto voy a pasar una propaganda. Si un bonito regalo de Navidad, el libro de Joaquín Cortés, El destino es mío, creo que todavía está disponible en varias librerías y se puede comprar Sí, en Amazon la versión digital. mira, me equivoqué al decir que eras profesor de física porque ciertamente en tu poesía hay mucho de física, o sea, pero Bueno, sí, obviamente le no hago. la física fría, no, sino que una física que está muy No, sí, encarnada sí, del mi tiempo y todo cosa eso. es más holística desde el punto de vista de cosas que enseño y los conocimientos que tengo, pero en realidad esa es Mm. la fachada. Yo soy más bien un artista que tengo que ganarme la vida. Sono terrible. Bueno, Sonó, volviendo al sonó tema. como cuando uno se subía a una micro en tiempos antiguos y subía un payasito y decía, ¿no es cierto? No soy un gran artista ni pretendo ser menos, solo soy un payasito chileno, una cosa así. Claro, y no, pero primero te dejaba una bolsita con pastillas Con algo, claro, claro, y claro. nadie le tomaba la pastilla. Yo siempre pensaba en ese tema de esa estructura de no comprometerse el chileno. Pero eso podría ser un cuento para otro momento. No nos Sí, desviemos, sí. Rojitas, vamos por las ramas de nuevo. Entonces llega el episodio y yo empiezo a trabajar la banda sonora y depende del episodio. Por ejemplo, episodios como el de Robert Trevor era una estructura muy de cine. Era una película de Arnold Schwarzenegger, bueno, no sé, pues de Bruce Willis. Entonces decidí que tenía que tener una banda sonora con efectos especiales. Entonces ahí empiezo a trabajar esa parte y pongo los efectos especiales que tienen que ser cuidadosamente balanceados, cosa de no interrumpir la narración de Roja, ¿viste? Otras historias son mucho más musicales, por ejemplo, Ladrón Crucificado, Iglesia, Canto Gregoriano, ya, no, esto tengo que tocarlo con un órgano de iglesia y tiene que ser una estructura así bien gregoriana y bien fuerte y con unos acordes directamente así, como cómo se componía la música de la Pasión de Cristo de Bach y cosas así, que te hacen sentir, digamos, que están crucificando a Cristo con esos acordes así todos retorcidos. Entonces, esa fue otra idea ahí que surgió. Entonces yo hago la música y después produzco el podcast utilizando, bueno, la tecnología, uso un software que se llama Logic, que es el mismo que uso para grabar profesionalmente música. Entonces, para gente que se interese en hacer esto en forma más artesanal, hay una cosa que se llama Audacity, que es gratis y que es muy bueno y que a veces yo ocupo para editar productos finales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa después? Que el podcast se pone en una plataforma. La forma de hacer eso no la voy a explicar porque es muy geek. Pero aquí viene lo más entretenido, que nosotros mantenemos, por supuesto, una página Facebook y mantenemos un sitio web. Entonces hay que darle comida, hay que darle también estructura a la página de Facebook para involucrar a la gente. Entonces yo le digo a Rojita que todo esto es un excelente dibujante. Tenemos que hacerle propaganda a tus libros. Rojita se ha dedicado mucho a los cómics. Es un artista muy bueno y tienes 2 o 3 libros que están publicados que se pueden comprar, ¿cierto? Sí, claro, pero ahora con la pandemia, pero bueno, cualquiera que digite Ariel Rojas Lizana, Historias Clandestinas, puede encontrar el libro eh, Historias Clandestinas, ha sido el más vendido de Editorial LOM.
y que es una novela gráfica que habla la historia de mi familia que vivió 10 años entre la clandestinidad y durante la dictadura de Pinochet. Y todo eso se transformó en una novela gráfica que incluso se pretende hacer una película ahora. Bueno, ya se han gastado harto dinero en esto y se sigue trabajando en eso, un documental animado. Y nuevas ideas para las enseñanzas de las artes visuales de Editorial Bibliográfica Internacional, que es una metodología de cómo aprender a dibujar. Y los demás son libros de humor, mucho humor. Y tengo una página de humor también que es en Instagram que se llama Artes Líneas. Artes Líneas. Y ahí hay más de casi ya 400 chistes o de humor gráfico, muchos de ellos en inglés, otros en español y otros sin palabras. Esos son los que me gustan más porque los chistes sin palabras los puede entender un japonés, una persona de Botsuana, no sé. A pesar de que a veces el sentido del humor cambia totalmente y cosas que son divertidas Claro. para la cultura. Bueno, Claro, hay cosas culturales también que... me acuerdo de un amigo alemán que se cagaba la risa con unos chistes gráficos alemanes y yo los miraba y decía, era compañero de colegio y se reía, bueno, y yo, no, pero ¿qué? Esto no es divertido, pero bueno, es otra historia. Claro. Entonces, bueno, el proceso es que hay que alimentar la página de Facebook, entonces yo normalmente pongo algún post ahí diciendo cuando viene el episodio nuevo, pero yo le digo a Rojita, necesitamos una ilustración para el cuento de Yo no soy él. Entonces, Rojita tiene 3 días para producirme un dibujo, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí he hecho mano de mi... Tengo archivos de imágenes. Con los años uno va adquiriendo archivos de imágenes. Entonces, además que los cuentos están muy ligados a cosas visuales. Yo creo que hay una constante en todos estos 10 cuentos, esta primera temporada, todos ellos son muy, muy visuales, la influencia visual es fuerte. Y la música también que tú pones, ¿no es cierto? Con Joaquín también hemos hecho música juntos. Entonces, tienen muchos aspectos estos cuentos que conectan con música y con imágenes. Por lo tanto, a mí no me es difícil ir a los bancos de imágenes que tengo, que son muchas imágenes, y a veces las tengo que recrear o las tengo que reinterpretar, pero la materia prima ya está. Así que algunos son solucionados con sistemas Eso te iba a preguntar. algún programa de computación, otros son hechos a mano y son escaneados. Bueno, diferentes, todo depende del cuento. Sí, eso te iba a preguntar, digamos. Me he dado cuenta que había una evolución en los dibujos originales que tú hacías. Nosotros nos conocemos hace millones de años. ¿Cuántos años, Ariel? Mejor no digamos. No, la verdad es que no eso de contar los años No va conmigo tampoco. Nos conocemos de antes del diluvio. Así, claro. Ahí se anduvo yendo el audio, pero no importa. ¿Estás de vuelta, Ariel? ¿Estás ahí? Estoy acá. Ya, ok. Entonces, claro, había una evolución en cómo tú dibujabas antes que a mí me flipa, dicen los españoles, no sé cuál, se me olvidó, ¿cómo se dice en chileno? De unos dibujos que son, por ejemplo, el dibujo del banner de Paisaje Imaginario, que está ese paisaje metafísico, Claro. cosas. Tú hacías mucho de eso y después de los anarcochistes y después de la novela gráfica, empezaste a hacer más cómic y salieron estos dibujos en negro con una línea en blanco súper minimalistas, digamos, como como el dibujo del Yo no soy él, donde claro, hay claramente el uso de computadores y hasta llegar
el dibujo del ladrón crucificado, que realmente es una maravilla, es una obra de arte que después tú has trabajado con el computador para hacerlo mucho más impactante visualmente, ¿cierto? Ujú. Algo así. ¿Mm? Y hablemos un poco de la segunda temporada para rematar aquí. ¿Tú crees que la estructura de la segunda temporada va a ser similar a la primera temporada? ¿Tú crees que vamos a... ¿Hacia dónde vamos, Ariel? Yo espero, mi aspiración es que y experimentar un poco más, que la música tenga un rol de diálogo con el narrador, porque he escuchado podcast y la verdad es que, modestia aparte, pienso que lo que estamos haciendo lo siento bastante original, pero creo que se volvería más original en la medida de que si estamos pensando que Cortés fabrica a veces una música especialmente para, eso tiene un valor. Entonces, creo que en las próximas narraciones me gustaría llegar a un punto en que yo digo, por ejemplo, ella estaba caminando, se puso a llover, se guarneció bajo un paradero de buses y en ese momento escuchó tal cosa. ¿Ya? Y entonces Cortés pueda fabricar Claro. un modelo incidental y todo esto, en fin. Creo que por ahí va un poco la política a seguir. Y bueno, ahora vamos a tener que trabajar tenemos un banco de microtales y hay que empezar a recrear eso. No es fácil porque muchas veces los cuentos originales es muy distinto cuando tú lees un cuento a cuando tú cuentas un cuento. Por Es muy supuesto. distinto contar una historia a escribirla en un papel. Entonces, muchas veces esto tiene que tener pausa. Yo a veces a veces me doy como 3 vueltas, es nada más que, es por decirlo de alguna manera, tengo que darme 3 vueltas alrededor de la casa para marearme un poco, ¿no es cierto? Y estar en un estado en el cual pueda yo dejar entrar el personaje que tiene que hablar, para que tenga el tono justo y tenga la densidad, tenga el tono actoral, en fin. Entonces, en fin, ¿qué va a pasar? No lo sé, solamente atisbo este tipo de cosas que acabo de decir. Algo detrás de la puerta, ¿cierto? Yo Ujú. te iba a hacer una última pregunta. ¿Cuándo crees tú que vamos a volver con episodios brígidos? ¿Cuándo crees tú que sería? Bueno, depende, it's up to you, It's up to porque me. te voy a enviar, yep, porque voy a enviarte algunas, como siempre lo he hecho, algunas narraciones, y bueno, ahí tú, qué sé yo, vas en tu papel de Siva, el destructor, va a destruir o armar, qué sé yo, y de eso va a salir. Entonces, yo estoy pensando ya que mañana mismo puedo enviar algunas ideas. Me parece Así bien. que... ujú. Voy a pensar cuándo sería un momento prudente, pero yo creo que los que escuchan que estén atentos porque esto se viene, esta ola se viene y vamos a estar de vuelta más pronto que tarde, algo así. Eso Eh, sonó como las palabras finales de Salvador Allende. se abrirán los grandes podcasts Alamedas y... Claro, claro, sí. Por algo donde así. circula el radio escucha del mañana. Claro, pues de veras. Claro, se abrirán la gran. Claro, es una. Eso lo podríamos discutir en algún otro momento, pero es una visión que realmente es parecida a tu. La historia se fue por otro lado. Allende la Claro. vio hacia allá y no fue para allá, fue para allá, para el otro. Pero eso fue un motivo muy extraño que le pasó al mundo que todavía yo no entiendo y ahora con la pandemia no sé para dónde vamos. Así es. Buena cosa.
Bien, pues les agradezco mucho a todos los oyentes que nos estén escuchando en estos momentos. Tengan paciencia. Esto es un trabajo que a mí me gusta hacerlo cuidadosamente para que la calidad sea buena. Los dos tenemos muy claro lo que queremos, pero lo que está en la cabeza, ponerlo en la grabación final, es complicado. Entonces hay un momento en que hay que parar y por eso estamos en este hiato, pero los cuentos ya están trabajándose y la máquina viene de vuelta pronto. Entonces yo me despido con los presentes. Ariel, ¿quieres decir algo? Iba a decir algo, pero se me olvidó. Pero está bien. Eso fue algo. Claro, eso fue algo, sí. Lo último que quiero agregar es que, ya que nos estamos pasando todo, propagandas para mi papá, propagandas para Ariel, propagandas para mí también. Yo soy músico y tengo en estos momentos un álbum que está disponible en Spotify, en iTunes, que se puede escuchar, se llama Inner Landscapes. Y yo soy Dr. Caco. También se me puede seguir en Instagram, en Facebook. Tengo esas páginas. No soy tan productivo como Rojitas, que dibuja, no sé, pues vos sudáis dibujos, es increíble. Es producto de que, mira, es una cosa que, bueno, es difícil de explicar el proceso creativo. Lo que pasa es que una cosa lleva a otra. Pero tú estás siempre creando, ese es el punto. Tú no te desconectas, sí. Vas en la calle y estábamos hablando de que mirabas el aviso de la tercera y claro, lo guardabas como germen. Es que, claro, el trabajo creativo, fíjate que esto es algo que vale la pena reflexionar. O sea, una persona que es creativa, todos somos creativos, pero una persona que es muy creativa, no para nunca. O sea, tú eres esclavo de las musas. Realmente puedes estar, disculpen lo que voy a decir, pero tú puedes estar en el baño, ¿no es cierto? Y se te ocurre una idea en el baño. O tú puedes estar soñando, estoy durmiendo y me acordé del sueño y de ahí surge otra idea. Entonces no paras nunca. No es como el contador, una persona como un contador o una cajera de un supermercado, que una vez que suena el timbre de que concluye su trabajo o toma su cartera, se va a la casa y es mamá y terminó la historia. Pero con las personas que proceso creativo, que no tiene por qué llamarse artista, puede ser inventor, puede ser esquizofrénico, puede ser cualquier cosa, el proceso creativo no termina nunca, no termina jamás. Entonces, eso es una de las características de este trabajo. Me parece muy bien. Ya, nos despedimos ahora. Muchas gracias por la paciencia de escuchar a este par de locos que miran detrás de la puerta. Y Ariel, gusto haberte visto y estamos trabajando. Tengan paciencia, chicos. Ya se viene esto pronto. Bye. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcast. Contáctanos a paisajes@caco.cl.